Buenas noches, mi nombre es Paola Andrea Quintero Ramírez, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la especialización en Neuropsicología Educativa y vamos a hablar hoy de la percepción para el docente Nicolás Guevara. Empezamos con la transducción. Cada receptor sensorial puede responder a un estrecho rango de valores de un tipo específico de energía, que es lo que denominamos el estímulo adecuado para cada receptor. Lo primero que tenemos que tener presente es que el receptor sensorial puede ser una célula no neuronal especializada, fotorreceptores de la retina, visión, células de los botones gustativos, gusto, células ciliadas del aparato vestibular, equilibrio y de la cóclea, audición. O una neurona sensorial, propioreceptores, interreceptores, receptores cutáneos, receptores olfatorios. Por ejemplo, en el caso del sistema visual, la estimulación de los fotorreceptores provoca una modificación en la frecuencia de disparo de las células ganglionares de la retina. Las células ganglionares son neuronas sensoriales que se encuentran constantemente activas. El denominador común de la transducción sensorial es un cambio en la permeabilidad de membrana de la célula receptora, producido por la energía del estímulo sensorial, de manera que el efecto del estímulo modifica el potencial de membrana del receptor y en última instancia genera potenciales de acción en las neuronas aferentes que llevan información hacia el sistema nervioso central. Los mecanismos subyacentes a la transducción sensorial son bastante complejos y diferenciales para cada tipo de receptor sensorial. De forma habitual, el potencial receptor aparece por la apertura y o el cierre de diferentes canales iónicos de forma directa a través de sistemas de segundos mensajeros. Aquí tenemos los neuronas de visión, tacto, olfato, audición, gusto. Vamos ahorita a hablar del procesamiento subcortical. A partir de que diferentes tipos de energía del medio en el que nos movemos se activan los receptores sensoriales y esto genera cambios en los potenciales de acción de las neuronas sensoriales, de forma indirecta o de forma directa, tal como acabamos de ver. La información será enviada al sistema nervioso central a través de los nervios craneales y espinales. Por ejemplo, en el caso de la transmisión de la información táctil de nuestro brazo, el soma de la neurona sensorial se encuentra ubicado en el ganglio de la raíz dorsal y envía su acción a la médula espinal. Este sube por las columnas blancas dorsales, sistema lemniscal, y establece sinapsis con una segunda neurona a nivel de bulbo raquídeo, núcleo de la columna dorsal. El axón de esta segunda neurona cruza hacia el lado contralateral del cuerpo, estableciendo contacto con una neurona talámica. En el caso del sistema visual, las células ganglionares de la retina envían su axón a través del nervio óptico para alcanzar el núcleo geniculado lateral del tálamo, además de enviar la información en menor medida al hipotálamo. Regulación de los ritmos circadianos, a la región pretental, control del reflejo de la pupila y el cristalino, y al culículo superior, movimientos de orientación de la cabeza y los ojos. En el caso del procesamiento de la información auditiva, la información proveniente del nervio auditivo llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por varias vías paralelas, terminando por lo que se refiere al procesamiento subcortical en el núcleo geniculado medial del tálamo. La información del gusto es enviada a través de los nervios de tres nervios craneales, facial, glosofaríngeo y vago, hasta el núcleo del tracto solitario para alcanzar las neuronas del núcleo ventral posteromedial del tálamo, del hipotálamo lateral y de la amígdala. La excepción del esquema la constituye el sistema olfatorio, ya que el resto de sistemas sensoriales pasan primero por el tálamo antes de alcanzar la corteza. En el caso
del sistema olfatorio. Los axones de las células receptoras establecen contacto con los penachos dendríticos apicales de las células mitrales y las prolongaciones de las células periglomerulares en el interior de los glomérulos. Podemos dividir el procesamiento de la información sensorial que tiene lugar en el sistema nervioso central en dos clases claramente diferenciadas: el procesamiento subcortical y el procesamiento cortical. La estructura cortical principal del procesamiento de la información sensorial es el tálamo. Toda información sensorial, con excepción del sistema olfatorio, pasa por el tálamo antes de llegar a la cabeza, concretamente por los núcleos de relevo de la información sensorial: núcleo geniculado lateral, visión; núcleo geniculado medial, audición; núcleo ventral posterior-medial, gusto e información somatosensorial; núcleo ventral posterolateral, información somatosensorial. Hemos de tener presente que el tálamo no es simplemente una estación de relevo de la información sensorial. La información que llega al tálamo lo hace de una forma extremadamente organizada. Dentro de esta estructura tiene lugar una serie de conexiones intratalámicas que probablemente filtran y modulan la información que será enviada a la corteza. A pesar de que el tálamo sea la principal estructura de procesamiento subcortical de la información sensorial, la información es procesada en diferentes núcleos del tronco del encéfalo antes de alcanzar la corteza. Por ejemplo, en el caso de la audición, la información procedente del nervio auditivo llega a diferentes núcleos del bulbo raquídeo: núcleos cocleares, complejo olivar superior, cuerpo trapezoide, y de ahí es enviada a través del menisco lateral al culículo inferior del mesencéfalo para alcanzar finalmente el núcleo geniculado medial del tálamo. Continuamos con la corteza cerebral. El corte cerebral o corteza cerebral es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. Tiene un grosor aproximadamente de 2-4 milímetros y consta de los cuerpos neuronales o somas. Esta capa se pliega de forma compleja con elevaciones conocidas como giros o circunvoluciones y depresiones llamadas surcos o cisuras. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales, como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. También cumple un papel importante en las funciones cognitivas superiores, como la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas y el pensamiento conceptual. Estructura de la corteza cerebral. Es una capa densa de cuerpos neuronales que revisten la superficie externa de los hemisferios cerebrales, justo por debajo de la pía madre craneal. Esta capa tiene una apariencia compleja con muchas elevaciones, giros y depresiones, surcos. La corteza cerebral se divide en 6 lóbulos según el orden de los surcos principales. Cada lóbulo tiene giros que contienen cuerpos neuronales involucrados en funciones específicas. 4 de los 6 lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital, obtienen su nombre de acuerdo con los huesos craneales suprayacentes. El lóbulo de la ínsula se encuentra profundo al surco lateral, mientras que el lóbulo límbico se ubica en el aspecto medial del hemisferio cerebral. Los límites de estos lóbulos se definen por los surcos mayores que separan cada zona cortical del cerebro. A estas capas se les asigna un número romano que va de lo superficial a lo profundo de la siguiente manera: capa molecular plexiforme 1 principalmente contiene acciones y algunas células horizontales de Cajal retius dispersas. Capa granular externa 2
compuesta por una densidad variable de células estrelladas, granulares y piramidales. Capa piramidal externa 3 contiene predominantemente células piramidales de tamaños variables. Capa granular interna 4 consta principalmente de las células estrelladas granulares y una pequeña cantidad de células piramidales, usualmente es la capa más delgada. Capa piramidal interna 5 principalmente contiene células piramidales de tamaño mediano. Capa multiforme polimórfica 6 compuesta por diferentes tipos de neuronas, principalmente células fusiformes, algunas células piramidales y otras interneuronas. Aquí podemos observarlas. Podemos observar la capa piramidal externa, va del 1 al 6, dendritas apicales, axones colaterales, dendritas, fibras eferentes y los axones. Áreas funcionales de la corteza cerebral. Adicionalmente, la corteza cerebral se puede dividir en 3 áreas funcionales: primarias, secundarias y de asociación. Las áreas corticales responsables por las funciones elementales tanto como motoras como sensitivas son las áreas primarias. Las áreas secundarias se encuentran alrededor de cada área primaria y reciben proyecciones aferentes de las áreas primarias correspondientes y del tálamo. Estas son las responsables de integrar las señales de las áreas primarias con la información recibida del tálamo, para refinar los estímulos provenientes de las áreas primarias. Por otro lado, las áreas de asociación son áreas corticales que integran, procesan y analizan los diferentes tipos de estímulos que llegan al encéfalo y están involucradas en mediar las funciones cognitivas superiores. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales que provocan estímulos y son responsables por funciones cerebrales especiales, tales como funciones sensitivas, motoras y cognitivas superiores. Sus neuronas reciben información de varias estructuras subcorticales, las cuales son relevadas por el tálamo, al igual que por otras regiones corticales, las cuales son corticales mediante fibras de asociación. Luego, las fibras neuronales de la corteza cerebral se proyectan hacia varias estructuras del sistema nervioso central, incluyendo otras regiones corticales: el tálamo, los núcleos basales, los núcleos del tronco encefálico, los núcleos del puente, el cerebelo y la médula espinal. Estas áreas funcionales se localizan en varios lóbulos de la corteza cerebral. Lóbulo frontal contiene la corteza prefrontal premotora, motora primaria, área 6 de Brodmann, y área de Broca, áreas 44 y 45 de Brodmann. Este lóbulo es responsable del control del movimiento voluntario y está involucrado en la atención, actividades relacionadas con la memoria de corto plazo, motivación, planeación, y también contribuye en los rasgos de personalidad. Lóbulo parietal, responsable de integrar los estímulos propioceptivos y mecanorreceptivos. También juega un papel en el procesamiento del lenguaje. Contiene la corteza somatosensitiva primaria, áreas 3, 2 y 1 de Brodmann, corteza de asociación somatosensitiva, áreas 5 y 7 de Brodmann, y lóbulo parietal inferior, en el cual forma parte del área de Wernicke. Lóbulo occipital contiene la corteza visual primaria, área 17 de Brodmann, y es el centro del procesamiento visual. Lóbulo temporal, involucrado en la decodificación de la información sensitiva en significados para la retención de memoria visual y la comprensión del lenguaje. Contiene la corteza auditiva primaria y el área de Wernicke. Corteza de la ínsula, juega un papel en el procesamiento e integración del gusto, la sensación visceral, el dolor y las funciones vestibulares. Lóbulo límbico,
Contiene áreas que se ven involucradas en la modulación de emociones y funciones viscerales y autónomas, también en el aprendizaje y memoria. Tipos de agnosis. Agnosia visual es la incapacidad para reconocer estímulos visuales familiares, a pesar de que se conserve al menos parcialmente la sensación visual, es decir, el defecto perceptual no deriva de una falla en la resolución visual o de una ceguera. Quienes sufren este tipo de agnosia pueden ver, o sea, identificar líneas, formas, diferentes niveles de iluminación, describir las partes del estímulo visual y en ocasiones copiar un objeto, pero son incapaces de reconocer el significado de lo que ven, que es el objeto. De estas salen otras agnosias que son agnosia visual para objetos. Se refiere a un defecto perceptual específico para interpretar visualmente los objetos reales. Acromatopsia y acromatognosia. Los defectos de la percepción de colores por lesiones en el sistema nervioso central. En ausencia de enfermedad en la retina se denomina acromatopsia. Alexia agnóstica óptica. La alexia sin agrafia, también conocida como alexia óptica, alexia pura o alexia occipital, es una agnosia visual para palabras. Prosopagnosia. La prosopagnosia es una forma de agnosia visual específica para rostros familiares. El paciente con prosopagnosia pierde la capacidad para reconocer a las personas por el rostro y debe recurrir a aspectos accesorios como la voz o la vestimenta para identificar a alguien. Simultagnosia se refiere a la incapacidad de interpretar la totalidad de una escena compleja con descripción de detalles o partes individuales. Se trata de una agnosia visual que se caracteriza por la imposibilidad de reconocer simultáneamente varios elementos visuales. Agnosias espaciales son los trastornos en el reconocimiento y utilización de información de naturaleza espacial que presenta una persona como consecuencia de una lesión cerebral. Es la incapacidad perceptual para reconocer e integrar información espacial sin que exista una alteración sensorial primaria que la justifique. Rosselli, 1986. Esta definición incluiría alteraciones en el reconocimiento de la orientación de líneas, defectos en la percepción de profundidad, alteraciones en el manejo espacial y fallas en la memoria espacial, entre otros trastornos. Trastornos de la exploración espacial. Cualquier conocimiento que se obtenga del mundo externo exige una adecuada exploración del espacio mediante una atención selectiva que permita atender un objeto determinado, pero que al mismo tiempo sea lo suficientemente flexible para permitir redirigirla a otro punto de interés potencial. Trastorno en la percepción espacial. Entre los trastornos en la percepción espacial hay 4 categorías: incapacidad para localizar estímulos, alteraciones en la percepción de profundidad, distorsiones en la orientación de líneas, cálculo erróneo del número de estímulos observados. Agnosia espacial unilateral, conocida también como negligencia espacial unilateral, se refiere a la falta de respuestas ante estímulos presentados en el campo visual contralateral a una lesión cerebral sin que haya una dificultad motora o sensorial primaria que la justifique. La agnosia espacial unilateral es parte de un síndrome más amplio al que se conoce como síndrome de hemi-inatención. Quienes lo presentan son capaces de dirigir la atención hacia el lado contralateral a la lesión cerebral, defecto que puede observarse tanto en la percepción de los estímulos del medio como en la percepción de su propio esquema corporal. Pérdida de los conceptos topográficos. Este trastorno se refiere a la incapacidad de comprender, manipular y emplear marcas geográficas externas asociadas con determinada posición espacial. La agnosia topográfica se refiere a la capacidad de reconocer señales topográficas del medio externo, como edificios, casas, calles, a pesar de que se conserve la habilidad para describir verbalmente una ruta e incluso dibujar un plano. Agnosias auditivas.
se refiere a la incapacidad de reconocer los estímulos auditivos verbales y o no verbales, aunque el término no siempre se ha empleado de manera consistente. Para algunos autores, la agnosia auditiva incluiría únicamente la incapacidad de reconocer la naturaleza de los estímulos no verbales. Agnosia para sonidos no verbales. El paciente con este tipo de agnosia no puede reconocer el significado de los sonidos no verbales, a pesar de que conserva la capacidad de reconocer melodías y cuya agudeza auditiva está dentro de los límites normales. Amusia. Con este término se describe la pérdida de la habilidad musical como consecuencia de la patología cerebral. Agnosias táctiles. La pérdida de reconocimiento táctil de objetos con una adecuada sensibilidad primaria se denomina estereoagnosia. Esta puede ser primaria o secundaria. En la estereognosia primaria, el paciente es incapaz de reconocer las características físicas del objeto, que le impide generar imágenes táctiles. Agnosias somáticas asomatognosia. Por asomatognosia se entiende una alteración en el conocimiento del esquema corporal como consecuencia de una lesión cerebral. Los trastornos del esquema corporal se pueden agrupar en dos categorías generales: las asomatognosias unilaterales y las asomatognosias bilaterales. Las unilaterales se refieren a la presencia de asomatosia solo en un hemicuerpo, por lo que se les llama hemiasomatognosias. Las bilaterales, este tipo de agnosias se presentan en ambos lados del cuerpo, a pesar de que son resultado de una lesión unilateral, usualmente izquierda. Agnosia digital. Este trastorno fue descrito inicialmente por Herzmann en 1924. Herzmann 1940, entendido como la incapacidad de distinguir, nombrar, reconocer o dibujar los dedos de la propia mano, del examinador o de un dibujo de la mano. Desorientación derecha-izquierda. La desorientación derecha-izquierda constituye otro signo del síndrome de Herzmann, cuyo patogénesis tampoco está claramente comprendida y significa la incapacidad de identificar los lados derecho e izquierdo del propio examinador. Muchas gracias, muy amables.